En este video que vamos a ver a continuación, vamos a hablar de un tipo particular, de un tipo especial de sucesiones. Hasta ahora nosotros vimos sucesiones donde había que averiguar la ley de formación. En estas sucesiones que vamos a ver ahora, la ley de formación ya está dada porque son sucesiones que tienen una característica muy especial. Son sucesiones donde cada término, como les escribí acá, se obtiene sumándole al anterior un valor constante que nosotros llamamos R. Le podemos dar otro nombre, lo podemos llamar RQ, el nombre que querramos. Es decir, que en las sucesiones aritméticas, cada término de la sucesión se obtiene sumándole al término anterior de la misma sucesión un valor constante, un número. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver una sucesión bien fácil. Supongamos que tenemos una sucesión donde el primer término es 7, es decir, que tenemos que A sub 1 es 7. R, que es el valor constante que sumamos, es 4. Y N es 6, es decir, que vamos a tener hasta 6 términos. Vamos a tener hasta un A sub 6. No es una sucesión infinita. Este N igual a 6 nos está diciendo que tenemos 6 términos. Entonces, el primer término es 7. Ahora, para obtener el segundo término, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sumarle al anterior, que sería 7, ¿qué número? El 4, que es el valor constante. Entonces, 7 más 4 nos da 11. Y así obtenemos el A sub 2. Entonces, A sub 1 es 7, A sub 2 es 11. Para obtener el tercer término, ¿qué tenemos que hacer? Al anterior, es decir, a 11, que es el A sub 2, le sumamos 4. Entonces, eso nos da 15. Para obtener el A sub 4, que es el cuarto término, ¿qué hacemos? Al anterior, o sea, a 15, le sumamos 4. Entonces nos da 19. Y para obtener el quinto término, al anterior le sumamos 4 también. Entonces a 19 le sumamos 23 y obtenemos el quinto término. Y tenemos, por ejemplo, el A sub 6, porque nosotros dijimos que íbamos a tener una sucesión de 6 términos, o sea, donde n vale 6. Entonces, al 23, que es el A sub 5 o quinto término, le sumamos 4 y obtenemos 27. Y así tenemos una sucesión aritmética. Las sucesiones aritméticas son fácilmente reconocibles porque nosotros enseguida nos ponemos a hacer cuentas y decimos, bueno, este término se obtiene sumándole al anterior tanto, que puede ser 4, que puede ser 8, que puede ser 5, que puede ser menos 6, puede ser menos 7, puede ser el valor que sea, pero tiene que ser siempre el mismo valor. Siempre le sumo a cada término de la sucesión un valor constante y obtengo el siguiente término de la sucesión. Vamos a, acá lo tenemos ejemplificado de otra manera, por ejemplo, 7 más 4 es 11, entonces 11 más 4 nos da 15, entonces 15 más 4 nos da 19 y así sucesivamente hasta llegar en este caso a n igual a 6. ¿Por qué? Porque mi ejemplo fue así. Podría haber sido otro ejemplo con otros números tranquilamente. Bien, nosotros tenemos, por ejemplo, yo les dije que podíamos obtener la fórmula del término general de la sucesión aritmética. Y lo vamos a ir obteniendo, vamos a deducirlo. Supongámonos que tenemos que A sub 2, perdón, yo escribí A sub 1, que A sub 2, el segundo término en este caso, es igual al primer término, que me lo tienen que dar de alguna manera, me lo tienen que dar como dato del problema, más un número R. ¿Sí? Bien, esto es A sub 2. A sub 3, ¿cómo se obtiene? Como A sub 2, o sea, como el anterior, más otra vez R. Ahora bien, imaginemos lo siguiente. Acá yo tengo la expresión de A sub 2. A sub 2 es igual a A sub 1 más R, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo acá en lugar de escribir A sub 2, escribo la expresión de A sub 2? ¿A sub 2 qué es?
a sub 1 más r. Entonces yo puedo decir que a sub 3 es igual a, en lugar de decir a sub 2, puedo decir a sub 1 más r más este r. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, a sub 2 es a sub 1, el segundo término es el primero más un número constante. El tercero es el segundo más un número constante. Ahora, yo puedo decir tranquilamente que a sub 2 lo puedo reemplazar, ¿sí? Reescribir de otra manera como su expresión. Yo sé que a sub 2 es a sub 1 más r. Entonces acá, en lugar de escribir a sub 2, escribo a sub 1 más r. Entonces escribo que a sub 3 es igual a sub 1 más r más esta r, que está acá. Entonces, a sub 3 es igual a sub 1 más r. ¿Cuánto me da r más r? 2r. Entonces, a sub 3 es igual a sub 1 más 2 veces r. Fíjense si ya van encontrando una regularidad. A sub 2 es igual a sub 1 más r. A sub 3 es igual a sub 1 más 2 veces r. Vamos a hacer a sub 4. A sub 4 en realidad es el anterior, que es a sub 3 más r, ¿verdad? Pero nuevamente vamos a aplicar el truquito matemático. Si en lugar de escribir a sub 3 escribo lo que significa a sub 3, yo sé que a sub 3 es a sub 1 más 2r. ¿Por qué? Porque son todas igualdades. Entonces decir a sub 3 es lo mismo que decir a sub 1 más 2r. Entonces yo puedo decir, en lugar de escribir a sub 3, puedo aplicar el truco de decir que a sub 4 es igual a sub 1 más 2r más esta r. Entonces puedo decir que a sub 4 es a sub 1 más 2r más una r es 3r. Y así sucesivamente, si ustedes se fijan, a sub 4 es a sub 1 más 3r, que 3 es 1 menos que 4. A sub 3 es a sub 1 más 2r, que 2 es 1 menos que 3. Entonces yo puedo decir de esta manera que a sub n, en forma genérica, es igual a sub 1 más 1 menos que este n, porque si acá tengo 4, acá tengo 3. Si acá tengo 3, acá tengo 2. Entonces, si acá tengo n, acá que tengo, ¿qué es 1 menos que n? N menos 1. Más n menos 1 multiplicado por r. Lo puedo escribir de otra manera más cómoda. A sub n es igual a sub 1 más r por n menos 1. Lo único que hice fue cambiar de orden estos dos factores y en la multiplicación cambiar de orden dos factores sabemos que no altera nada. Esta es la expresión del término general de cualquier sucesión aritmética. ¿Y qué usa esta expresión esta expresión general de la fórmula del término, esta expresión de la fórmula del término general de la sucesión aritmética? Utiliza la posición que el término ocupa, ¿sí? En realidad la posición anterior, porque si yo estoy obteniendo a sub 5, acá multiplico por 4, utiliza el número constante que sumo cada vez y utiliza el primer término, el a sub 1, ¿sí? Entonces, a sub n es igual a sub 1 más r por n menos 1. Esta fórmula es la fórmula del término general y es la fórmula que ustedes se van a tener que acordar de memoria. Término general. General. A sub n es igual a sub 1 más r por n menos 1. ¿Sí? Bien. Vamos a plantear un problema. Imaginémonos que, lo voy a leer, que para hacer un viaje
yo estuve ahorrando 8.000 pesos, pero como no me alcanza, me propongo ahorrar 120 pesos por semana durante 2 meses. Es decir, lo repito, yo quiero hacer un viaje y tengo 8.000 pesos ahorrados, pero sé que eso no me va a alcanzar. Entonces lo que voy a hacer es, por semana, voy a agregarle a esos 8.000 pesos que yo tengo, le voy a agregar por semana un número fijo, un número constante, que es 120 pesos. Me propongo por semana agregarle a esos 8.000 pesos iniciales que yo tengo ahorrados 120 pesos. ¿Sí? ¿Durante cuánto tiempo? Durante 8 semanas, o sea, durante 2 meses. Entonces, si yo analizo esto, lo puedo hacer mentalmente y lo puedo hacer manualmente. ¿Sí? ¿Cómo lo hago manualmente? Por ejemplo, al término de la primera semana, supongamos, yo inicio mis ahorros con 8.000 pesos, ¿sí? Entonces, al término de la primera semana, ¿qué voy a tener? 8.000 más 120. Acá no estoy aplicando las fórmulas de las sucesiones. Acá lo que estoy haciendo es el problema manualmente. Es decir, estoy simulando que ustedes no conocen nada de sucesiones, que no acaban de ver cómo se obtiene el término general de una sucesión aritmética, y lo que estoy haciendo es la cuenta simplemente como si ustedes no supieran nada, y lo que van a hacer es decir, bueno, si yo tengo 8.000 pesos iniciales, la primera semana a los 8.000 pesos les voy a agregar ¿cuánto? 120 pesos. Bueno, entonces a los 8.000 pesos les voy a agregar 120 pesos. ¿Y qué me va a dar? 8.120 pesos, que es lo que ahorro la primera semana. Entonces, esto es lo que tengo originalmente y esto es lo que agrego la primera semana. ¿De acuerdo con eso? ¿Por qué me doy cuenta que este problema es de sucesión aritmética? Porque en realidad tengo un A sub 1. ¿Quién sería el A sub 1 para ustedes? El A sub 1, les dejo pensar un minutito, pongan pausa si quieren. Pero el A sub 1 es 8.000, son los 8.000 pesos iniciales que yo tengo. ¿Y quién es R, o el valor constante que sumo cada vez? Los 120 pesos. ¿Y cuánto vale N? Es decir, ¿cuántos términos va a tener mi sucesión? Si yo voy a ahorrar durante 2 meses, que son 8 semanas, N, ¿cuánto va a valer? 8, perfecto. ¿Qué pasa al término de la segunda semana? Yo tengo lo que tenía al término de la primera semana, es decir, 8.120, y le agrego 120. Es decir, 8.120 más 120 me da 8.240. O sea que al término de la segunda semana, o durante la segunda semana, voy a obtener 8.240 pesos. Y en la tercera semana voy a ahorrar, ¿qué cosa? Lo que tenía antes, es decir, los 8.240 pesos, les voy a agregar los 120 pesos que agrego cada semana. Y así 8.360 pesos es lo que voy a obtener. Y yo puedo seguir haciendo y haciendo y haciendo cuentas hasta llegar a el A sub 8, es decir, hasta llegar a la semana 8. ¿Sí? Pero puedo hacerlo así, o puedo aplicar las fórmulas de sucesiones aritméticas que acabamos de ver. Nosotros vimos recién que A sub n es igual a A sub 1 más R por n menos 1. En este caso, A sub n es el término que quiero averiguar. Por ejemplo, si quiero averiguar lo que ahorro al fin de la octava semana, en realidad voy a averiguar lo que ahorro en el A sub 9, es decir, en el comienzo de la novena, para decir, bueno, voy a mirar lo que ahorro al fin de la octava semana. Bueno, digo, voy a mirar lo que ahorro en el N9, y esto es igual a lo que tenía originalmente, más lo que sumo cada mes por ese 9 menos 1 que me da ¿cuánto? 8. Vamos a hacerlo. O sea, yo también puedo, en definitiva, aplicar las fórmulas de sucesiones aritméticas que vinimos estudiando. Y así puedo saber lo que ahorro cada semana. ¿Sí? Por ejemplo, al terminar la tercera semana,
yo sé que la fórmula de las sucesiones aritméticas es a sub n igual a sub 1 más r por n menos 1. Cualquier término es igual al primer término más el valor constante que sumo multiplicado por n menos 1. ¿Qué pasa cuando en realidad termina la tercera semana? Estoy entrando a la cuarta semana. Entonces, cuando estoy entrando a la cuarta semana, ¿cuánto dinero tengo? Cuando estoy entrando a la cuarta semana, ¿cuánto dinero tengo? Bueno, lo que ahorré en la tercera semana. Entonces, cuando estoy terminando la tercera semana, entonces voy a calcular lo que ahorro al terminar la tercera semana, que es lo que voy a tener durante ya la cuarta semana, que es lo que tengo en la primera semana más lo que ahorro cada mes multiplicado por n menos 1. Si n es 4, acá pongo 4 menos 1, que es 3. Entonces, el a sub 4 va a ser igual a 8.000, que es lo que yo tengo originalmente. Dijimos que mi ahorro original era de 8.000 pesos, más 120 por 4 menos 1, ¿cuánto es? 3. Esto me da 8.000 más 120 por 3, que me da 8.360 pesos, que es lo mismo que si yo lo calculaba manualmente, uno por uno. Sí, pero acá lo estoy calculando con la fórmula del término general de la sucesión aritmética. ¿Qué pasa al terminar la cuarta semana? Bueno, al terminar la cuarta semana, en realidad ya transcurrió la cuarta semana, así que estoy empezando la quinta semana y en realidad al empezar la quinta semana voy a calcular lo que tengo, cómo empiezo esa quinta semana. ¿Cómo empiezo esa quinta semana? La empiezo con los 8.000 pesos originales más 120 por 5 menos 1, porque si acá tengo a sub 5, acá pongo 5 menos 1. Entonces tengo 8.000 más 120 por 5 menos 1. 5 menos 1, ¿cuánto es? 4. Entonces tengo 8.000 más 120 por 4. ¿Que cuánto me da? 8.480. ¿Y qué pasa si yo quiero saber cuánto ahorro al cabo de las 8 semanas? Yo lo puedo hacer como lo hicimos originalmente, es decir, bueno, cuánto ahorro en la primera, cuánto ahorro en la segunda, cuánto ahorro en la tercera, cuánto ahorro en la cuarta y así sucesivamente hasta llegar a cuánto ahorro en la octava. Pero lo puedo hacer aplicando la fórmula y puedo decir, bueno, cuando terminó la octava semana, es decir, cuando está empezando la novena y ya me voy de vacaciones, cuando terminó la octava semana, yo entonces voy a hacer un a sub 9 es igual a sub 1 más r por 9 menos 1, porque esa es la fórmula de la sucesión, del término general de la sucesión aritmética. Recordemos que es a sub n igual a sub 1 más r por n menos 1. Esta es la fórmula que ustedes se tienen que conocer de memoria. Ahora, si yo quiero calcular, bueno, cuando empieza la novena semana, es decir, cuando terminé todos mis ahorros, cuando ya pasaron las 8 semanas, es a sub 1 más r por 9 menos 1. Entonces, a sub 9 va a ser igual a 8.000 más r por 9 menos 1, ¿cuánto es? 8. Esto es igual a 8.000 más r que vale 120, porque 120 es el número fijo que le agrego cada semana. Yo cada semana ahorro 120 pesos, agrego a mi ahorro 120 pesos más. Entonces esto me da 8.000 más 120 por 8. Hago la cuenta de 120 por 8 y se la sumo a 8.000 y eso me da 8.960 pesos. Quiere decir que si yo quiero calcular directamente cuánta plata voy a tener cuando pasen las 8 semanas, es decir, en el comienzo de la novena semana o al cabo de 8 semanas, voy a tenerlo utilizando esta fórmula directamente sin hacer uno por uno lo que pasa cada semana. Aplico esta fórmula y me da el número 8.960 en forma directa. Bien, vamos a hacer otro problema de sucesiones aritméticas. Este problema es un poco... parece tramposo, pero en realidad es fácil. Y también se utiliza utilizando las fórmulas de sucesiones aritméticas. Me pregunta, ¿cuántos múltiplos de 5 hay entre el número 65 y el número 205?
208. Bien, los múltiplos de 5 ya sabemos que se obtienen sumándole a un múltiplo de 5, 5. Por ejemplo, si yo tengo el número 15, a 15 le sumo 5 y obtengo 20. Si tengo el número 20, a 20 le sumo 5 y obtengo 25. A 25 le sumo 5 y obtengo 30. Y así voy obteniendo los múltiplos de 5. En realidad, para obtener un múltiplo de 5, hago la cuenta de 5 por n. ¿Verdad? Entonces, me dice, ¿cuántos múltiplos de 5 hay comprendidos entre el número 63 y el número 208? Acá la trampa es que ni 63 ni 208 son múltiplos de 5, porque si yo los divido por 5, la cuenta no nos da exacta. Entonces, tengo que buscar qué números entre 63 y 208 son múltiplos de 5. Bueno, el primer múltiplo de 5 que aparece después del 63 es el 65. Y como 208 no es múltiplo de 5, pero no me puedo pasar de 208 porque me pide cuántos múltiplos de 5 hay entre 63 y 208, entonces tengo que buscar el último más chico que 208 que sea múltiplo de 5, que es el 205. Entonces acá tengo el 65 y el 205. ¿Qué son el 65 y el 205 en mi sucesión aritmética? ¿Y por qué esta es una sucesión aritmética? Porque en realidad yo tengo el número inicial, que es el a sub 1, tengo el número final, que es el a sub n. Lo que desconozco es cuántos términos, cuántos múltiplos de 5 hay entre 65 y 205. Sé, por ejemplo, que después del 65, ¿cuál va a venir? El 70. Después del 70 viene el 75. Y así los puedo contar manualmente. Y eso está bien, pero a ustedes se les va a pedir que utilicen las fórmulas de sucesiones, en este caso aritméticas. ¿Y cuál es R, o la constante que sumo cada vez? La constante que sumo cada vez es 5, porque me están pidiendo los múltiplos de 5. Entonces sabemos que el primer término es 65, es decir, que el a sub 1 es 65, y que el último término es 205, o sea que el a sub n es 205. La trampa que tiene este ejercicio es que sabemos, en realidad, sabemos que tenemos un primer término, sabemos que tenemos un último término, lo que pasa es que no sabemos cuál es el n de ese último término, no sabemos cuántos, mejor dicho, términos hay entre 65 y 205, o sea, cuántos múltiplos de 5 hay entre 65 y 205. Eso no lo sabemos. Entonces, lo que desconocemos en realidad es n, es decir, que lo que no conocemos es cuántos términos va a tener nuestra sucesión. Pero no nos preocupamos por eso, usamos la misma fórmula que conocemos. ¿Qué fórmula conocemos y que vimos hace un ratito? Que a sub n es igual a sub 1 más r por n menos 1. Repito, a sub n, es decir, el último término, es igual al primero, más lo que sumo en forma constante, multiplicado por n menos 1. Bien, yo sé que 805, que es el último término, o sea, el a sub n, es igual al primer término, que es 65, más 5 por n menos 1. Pero no conozco n. No importa. Lo que voy a hacer es, en definitiva, mirar que lo que tengo acá, ¿qué es? Que conocemos desde primer año. ¿Qué se armó acá? Tengo un 805, es igual a 65 más 5 por n menos 1. ¿Qué es esto? Una ecuación. Es una ecuación donde tengo números y tengo una incógnita. Lo que pasa es que ¿quién es mi incógnita ahora? ¿Es el a sub n? Mi incógnita ya no es el a sub n, mi incógnita es la cantidad de términos que tengo, o sea, n. Entonces voy haciendo cuentas despejando n. Despejo n como con las ecuaciones que ustedes conocen desde que están en primer año. Entonces, ¿quién pasa primero para el otro lado, dejando solita a la n? ¿Quién tiene que pasar primero, el 65 o el 5? El 65. ¿Y el 65 qué está haciendo acá? Está sumando. Entonces, ¿cómo tiene que pasar para el otro lado? Restando. Entonces me queda 205 menos 65. 205 menos 65 es 140. ¿Y acá qué apliqué?
Me quedó 5n menos 5 por 1. ¿Qué apliqué acá? La propiedad distributiva. 5 por n, 5n. Menos 5 por 1, 5 por 1. Entonces me quedó que 140 es 5 por n menos 5. Ahora, ¿quién pasa para el otro lado? Este 5, no este todavía. ¿Sí? Pasa el que está más lejos de la incógnita. La incógnita en este caso se llama n, no se llama x como ustedes estaban acostumbrados hasta ahora. Entonces, el menos 5 pasa para el otro lado sumando. Entonces me queda 140 más 5 es igual a 5 por n. 140 más 5 es 145. 145 es 5 por n. Y n entonces, ahora, si la tengo que despejar, ¿cómo la despejo? ¿Quién pasa para el otro lado? El 5. ¿Y cómo pasa para el otro lado el 5? Si acá está multiplicando, dividiendo. Entonces, n es igual a 145 dividido 5. Y 145 dividido 5, yo ya lo hice con la calculadora, o lo pueden hacer manualmente, me da 29. Eso quiere decir, si ustedes lo hacen manualmente y lo quieren probar, que entre el número 65 y el número 205 hay 29 múltiplos de 5. Es decir, voy obteniendo el número 65, el 70, el 75, el 80, el 85, el 90, estos son todos los términos, el 95, y así. Lo que pasa es que así me canso de seguir escribiéndolos a mano, entonces uso la fórmula de sucesiones aritméticas despejando n, porque en este caso lo que no conozco es cuántos términos, es decir, el n. Lo que no conozco es la cantidad de términos que va a tener mi sucesión. Si yo sigo desde el 95 hasta el 205, voy a llegar al mismo resultado. Voy a llegar a que hay 29 términos o 29 valores. Bueno, aquí hemos visto entonces la fórmula general de las sucesiones aritméticas y dos problemas en los cuales las hemos aplicado. Vamos a resolver, evacuar las dudas en clase y vamos a hacer más ejercicios de práctica.